El sacerdote Eladio Solano asegura que fue el Santísimo el que lo salvó de que le dispararan cuando lo bajaron del carro de la parroquia. El cura de San Miguel de Desamparados se dirigía a un retiro de matrimonios y a participar de una boda cuando pasó todo. Bájese, bájese, no estamos vacilando, no estamos jugando, bájese y ya. Entonces, inmediatamente, claro, yo me apoyé del Santísimo, lo empuñé aquí en mi pecho y él fue el que me protegió, la verdad, porque no hay cosa más triste que verse uno, verdad, que está encañonado y uno se siente totalmente vulnerable, frágil en ese momento, impotente. Tal y como lo dice el padre Eladio Solano, su profunda fe en Dios le hizo sentir que estar con el Santísimo entre sus brazos fue lo que le salvó la vida. Este sacerdote fue víctima de un bajonazo el sábado anterior en San Miguel de Desamparados. Al padre Solano ya lo habían bajado una vez de un carro de la parroquia. En esa oportunidad fue en 1992, cuando trabajaba en León 13. Sin embargo, es la primera vez que lo amenazan con una pistola. Eso fue muy impactante, todavía tengo grabado en mi mente cómo fue ese momento de saber que te apuntaban en el estómago, ¿verdad? Y le gritaban a uno, bájese, bájese. Y ese decirle a uno, entonces uno entra en el shock y cuesta mucho controlarse, de verdad, de momento ya vienen los nervios, después que le llevan agua, que después saber qué hacer ante tal reacción. El padre colabora todos los lunes en Radio Fides. Ahí conduce un programa a las 11 de la mañana. Pese a todo lo programación, le quedó perfecto. Estoy en un tema que se llama el lenguaje de la disculpa y eso va el tema también del perdón. Entonces desde ya perdonar a los que hacen daño. Y así, de corazón ya los perdonó. De corazón sí, porque también me acompañó un grupo ayer para hacer una oración, para liberarme, porque yo creo mucho también en esa oración de sanación interior, ¿verdad? La parroquia se quedó sin vehículo y está claro que esos carros no son muy baratos, pero él sabe que su vocación y servicio son más fuertes y que lo más importante es que está contando el cuento. Ya empezó a recibir informaciones donde posiblemente pueda estar el carro. La primera vez que lo bajaron en 1992, el vehículo apareció 8 meses después. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Nuevamente, el Centro de Oración del Sagrado Corazón en la Ciudad de México. Nos es muy grato estar nuevamente con ustedes como cada miércoles. Hoy estamos de fiesta porque nos acompaña el Padre Eladio. Él es párroco en la provincia de Heredia, Costa Rica, en la parroquia de José de la Montaña. Padre Eladio, le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Es un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, una cosa bonita que acaba de decir, que estamos de fiesta, entonces tengo que hacer una cara alegre, una cara de satisfacción de saber que estoy con ustedes compartiendo un poquito de mi vida, de mis desafíos como cristiano primero y luego los retos que tengo como sacerdote de frente a las situaciones que nos planteamos hoy en la vida y sobre todo cómo lo veo desde Dios. Lo digo Claro. desde Dios porque hay cosas que son coincidencias, pero también hay cosas que son diosidencias. Claro, Y Padre. sobre las coincidencias uno va haciendo análisis de situaciones, de la realidad propiamente que palpa el ser humano y que no solamente lo palpa, lo vive y se ve afectado igualmente, ¿verdad? Contaminado, hablando en un lenguaje de lenguaje demoníaco, ¿verdad? Que el demonio contamina y hace infectación diabólica y nos turba la mente y a veces nos sofoca un poco y entramos en el desespero, ¿verdad? Entonces, muy agradecido que me haya permitido hoy estar con ustedes y ver qué es lo que nos ilumina el Señor y qué respuesta Claro. le damos a todo esto, ¿verdad? Claro, Padre. Mire, el Padre hoy nos va a compartir un tema muy importante, que es mi situación ante Dios. El Padre Eladio acompaña, aparte de a su feligresía en su parroquia, trabaja fuertemente en la pastoral familiar y él también acompaña a la policía de Costa Rica. Por lo tanto, tiene mucha experiencia y hoy tenemos el gusto de poder escucharlo en su experiencia, como él decía, en esos desafíos que hoy él observa, de los cuales nos va a compartir. Adelante, Padre Eladio. ¿Cómo quisiera comenzar esta charla de esos desafíos que usted enfrenta? Bueno, una cosa importante,
de frente a la misión histórica que nos ha tocado vivir. Tenemos que primero caer en la cuenta que estamos ante una realidad que en el devenir del ser humano hay una lucha permanente, desafiando la estructura. ¿Cuál estructura? La estructura política. Usted sabe cómo está México, cómo está Costa Rica, cómo está el país vecino. Una estructura social que hoy vemos que ha venido afectando igualmente la crisis propiamente de la salud. Pero también hay una estructura que nos choca, que es la parte económica, que esto genera igualmente inseguridad. Esta parte económica ha provocado que aumente la parte delictiva. Es una parte económica en la que hoy usted se siente insegura de estar en la casa porque llegan y te arremeten contra ti para robarte a ver qué comer. Vemos que es un mayor alto número estadístico, digamos, de la pobreza extrema. 3.000 familias se sumaron a la pobreza en el último año. Don Juan Carlos y doña Marlene lo saben muy bien, quedaron desempleados y no ganan ni 2.000 colones al día. Porque prácticamente en veces me puedo ir con 2.000, puedo venir con 1.500 y eso apenas. Y eso es muy poco. Se compra algo ahí. Exactamente, porque usted sabe que con 1.000 colones usted no se va a comprar realmente nada. Hace como ya más de bastante tiempo, ya como un año. Un año. Y ahorita que ustedes sí tienen electricidad y agua y todo. Perdón. Tienen agua y electricidad. Sí, gracias a Dios tenemos agüita y gracias a Dios no nos ha faltado nada. Ellos son el rostro de la pobreza del país, aquel que para muchos se trata de cifras de un estudio. Yo antes era oficial de seguridad, señor. Oficial de seguridad. Sí, yo antes era oficial de seguridad. En ese momento sí tenía un poquito más de... Sí, no le puedo decir que tenía el sol brillándome en mi cabeza, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que la veía apenas saliendo, apenas viendo la luz. Pero ahora llegó esta pandemia y totalmente se nos vino todo abajo, ¿verdad? Nuestro país es el 9º a nivel latinoamericano en cantidad de miseria. La miseria es el nivel de pobreza donde no se tienen los recursos básicos para cubrir los elementos como alimentación o techo. Según el ranking, Venezuela es el país latinoamericano con más miseria. Le sigue Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Honduras, Panamá número 7, Colombia número 8, Costa Rica de 9º y Paraguay. Igualmente las ayudas son menos que el año pasado, ya que ya no se puede, ¿verdad? Muchas empresas que nos colaboraban para poder manejar, ya no del todo, muchas han cerrado ya hoy por hoy, entonces tratamos más bien de hacerlo, ¿verdad? A nivel personal. Digamos, yo trato de trabajar 3 días con un salario y ahí solventar, no tengo mucho, pero ya y uno no es tan rico para no necesitar ni tan pobre para no dar, ¿verdad? El estudio suma las tasas de desempleo, de inflación y de interés y le resta el cambio porcentual del Producto Interno Bruto Real per cápita. Relaciona la miseria con la falta de oportunidades, de empleo, alto endeudamiento y alto costo de la vida. Entonces, en el devenir histórico del ser humano, cuando se encuentra, pasemos un segundo eslabón, que es la parte de la situación, entonces hay un conflicto de identidad. Entonces, el problema de la identidad es que trae contrastes. Uno de estos es leyes que aprueban, por ejemplo, como la ideología de género, que sabemos el problema que lo está planteando hoy fuertemente. También dentro de la situación estamos con el problema, digamos, de defensa de la vida, de los valores. La iglesia es retrógrada, que en ese sentido al pensamiento y al desafío del pensamiento del hombre millennial hoy, porque entonces hoy estamos frente a un feligrés millennium que hay que responder al millennium, ¿verdad? Y luego entremos a un tercer eslabón, que es la parte de la relación propiamente. Hoy hay una relación que ya está lamentablemente contaminada, porque resulta que a mí tenerte confianza, Perla, hoy me da miedo. No sé en quién creer. Yo no confío en vos, yo no confío en el vecino. ¿Será que el que está llegando a vivir de nuevo ahora de vecino será un delincuente o será parte del narco o será que ando huyendo de la justicia o qué sé yo, ¿verdad? Entonces hay un conflicto muy fuerte en la relación. De ahí que por infectación vemos también cómo ha aumentado el número de, digamos, de separaciones, de divorcios. Esto ha venido a traer al traste lo que es la parte del concepto natural de familia.
Entonces hasta se quedó porque hoy familia natural, hombre y mujer, ya es algo de antiguo y eso pasó de moda. Y luego, por último, que es importante como respuesta a lo que la gente lo inquieta, que es la vocación cristiana, cómo vivirla. Ante la situación hoy, cómo vivir mi vocación. Vos lo decías muy bien, ahorita yo trabajo los jueves, aquí tengo, es una aglomeración de gente, es exagerado, 9 de la mañana, la gente saca permiso de los trabajos, la gente saca vacaciones, hace lo que sea, con tal de sacar a las 9 de la mañana, estar un rato frente a Jesús sacramentado, ofrecerle la misa. La gente anda buscando cómo rescatarse, eso es lo que anda buscando, anda queriendo rescatarse y que me oxigenen. La gente siente que se está asfixiando, que se está ahogando. Y sobre todo ante todo el planteamiento político de cómo con la pandemia, porque a usted le pasa, me imagino que allá igual que acá, si me la pongo, no me la pongo, si esta me tiene un efecto, no tiene un efecto, que si, ¿qué pasa? Que si ahora me pongo una cuchara, porque entonces vea, si la cuchara se pega donde me puse la vacuna. Entonces, se ha creado una ansiedad, una psicosis terrible en cuanto a esto, ¿verdad? Y la gente viene al curita a preguntarle, padre, ¿será malo si no me pongo la vacuna? Si es pecado, no es pecado no ponérmela. Y entonces le ponen a una cierta incertidumbre terrible, ¿verdad? Esto además, veamos la población juvenil, la población adolescente, qué terrible. Pues la vieran que ahorita en la radio donde yo trabajo, me están pidiendo ahí el productor, el programador, el productor soy yo. Padre, ¿por qué no damos un temita? Me dice, un temita sobre el suicidio. Es que cómo ha aumentado el suicidio, ¿verdad? Yo también le mencioné que estaba ahí trabajando con la policía. Yo trabajo en el campo de concentración. Está muy retirado de la ciudad porque es el campo donde ellos viven la parte táctica, se entrenan en el manejo de armas y todo eso. Entonces se retiran de las familias y pasan a veces 15, 2, 3 meses allá, concentraditos, ¿verdad? Y entonces yo voy, les doy la misa, les hago un acompañamiento personal, espiritual, y se genera también ellos un estrés pensando que quedaron los hijos, que se les pudiera dar COVID, o no lo dio COVID, la esposa quedó embarazada, que el otro está ansioso, ustedes no se imaginan todo eso, el estrés que genera. Gloria a Dios que uno pues se toma su tiempo y desde doblando rodillas ante Jesús sacramentado, pues uno sabe que desde ahí está la fuente principal, de ahí brota la sabiduría para poder ser luz para la gente, ¿verdad? Eso. Y Padre Eladio, me gustó mucho ese esbozo, esa manera en que usted nos explica con todo detalle la situación en que estamos viviendo. Y no es Costa Rica, sino también aquí en México y en muchas partes del mundo, en el que la población mundial nos vemos en todos estos aspectos o eslabones que usted dice, que nos marcan y nos llevan por un camino que no es dentro de nuestra misión cristiana. Padre Eladio, ¿cómo podemos enfrentar esta situación desde el punto de vista cristiano católico? ¿Qué recursos podemos utilizar en su experiencia? ¿Qué es? ¿Hacia dónde podemos ir? Si me permite, voy a primero acudir al libro de las Lamentaciones. Sí, claro que sí, padre. En el capítulo 1 hay como una tratación a la situación, una descripción, digámoslo así, sobre lo que se dio en este tiempo, en el tiempo del profeta Isaías, y lo describe como lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué área está la ciudad? Vea usted. Empieza el texto en el versículo 1 del capítulo 1. ¿Qué área está la ciudad? Nos enmendaron a encerrarnos, que evitáramos salir, porque si no, entonces nos contagiamos.
o qué sé yo. Se ha quedado viuda la primera de las naciones, la princesa de las provincias está sometida a trabajos forzados. Pasa la noche llorando, le corren las lágrimas por las mejillas, no hay nadie entre sus amigos que la consuele, todos los aliados la han traicionado, se ha vuelto sus enemigos. Judá marchó al destierro, humillada y esclava, hoy habita entre gentiles sin encontrar reposo. Más adelante me voy a brincar otros numerales para decir esto. En el versículo 7. Jerusalén recuerda los días tristes y turbulentos, cuando caía su pueblo en manos enemigas y nadie lo socorría. O sea, qué interesante, estamos dándole cuerpo al asunto. Y al verla, los enemigos se reían de su desgracia. Padre Eladio, sus iPods están haciendo ruido. ¿Se los puede acomodar un poquito, por favor? A ver. Ahí estamos. A ver. Jerusalén ha pecado gravemente y ha quedado manchada. Lo que antes la honraban, la desprecian viéndola desnuda, y ella entre gemidos se vuelve de espaldas. Qué caída tan terrible, no hay quien la consuele. Mira, Señor, mi miseria y el triunfo de mi enemigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Cuando uno se mete en esta lectura y sabe que uno dice, mira, si es lo que estamos viviendo, signos de los tiempos, donde nos está mostrando todo un desafío, ¿verdad? Que dentro de la lógica vamos viendo que la gente ha elaborado sus propios conceptos, ¿verdad? Y dentro de esos conceptos, entonces uno dice, ¿hasta dónde nos va a llevar todo esto? ¿Hasta dónde? Y ya la gente, usted lo escucha. ¿Hasta dónde? Vaya, ¿cuándo va a terminar esta pandemia? Hay desesperación entre la gente. Hay desesperación entre la gente. Entonces, en respuesta, desde nuestra vocación cristiana, como iglesia, yo no sé, Perla, si ya ustedes están comenzando a manejar lo que se llama el concepto de la sinodalidad. No, padre. No, bueno. Es el tema actual de la iglesia, donde todo fiel laico debe conocer un poquito el tema de la sinodalidad. Hacia ahí se proyecta el Santo Padre Francisco. Y está llamando a los obispos y laicos a un sínodo con esta perspectiva de cómo caminar juntos. Eso significa la sinodalidad. Caminar juntos. Abriendo brecha frente a todos estos momentos de turbulencia y toda esta situación por la que estamos pasando, si no logramos un espíritu de sinodalidad, nosotros desde los centros de oración, la parroquia como parroquia y todos los movimientos que se involucran a decir, a hacer iglesia, tenemos que estar juntos, porque si no nos unimos, nos hundimos y casi estamos al borde de hundirnos. Y ahí tenemos que colaborar, tenemos que aportar todos, ¿verdad? Porque necesitamos hoy una experiencia liberadora del Evangelio. Entonces, en este momento es sumamente sano el que planteemos una pastoral donde logremos llevar al ser humano a una renovación interior. Vean que el Papa desafía mucho a la parte de la sanación interior. Él invita mucho a eso. En su homilía de este viernes en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó sobre el Evangelio de la sanación de Jesús a un paralítico. El Señor confunde a los presentes al decirle, «Hijo, tus pecados te son perdonados». El Santo Padre afirmó que Jesús nos conduce a lo esencial, pero los demás se escandalizan al presenciar dicha profecía. La salud física es un dono. La salud física es un don que debemos cuidar, pero el Señor nos enseña que también la salud del corazón, la salud espiritual, la debemos cuidar. Dobbiamo custodirla. Una parola qui di Gesù che Hay una palabra de Jesús que quizás nos ayude. Hijo, tus pecados están perdonados. Ti sono perdonati i peccati. Estamos acostumbrados a pensar en esta medicina de perdonar nuestros pecados, nuestros errores. Y hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros, quiero perdonar tus pecados.
El Papa añadió que a menudo hay una falta de conciencia de los pecados concretos, de las enfermedades del alma, que deben ser sanadas, y de que el perdón es la medicina para sanar. Por eso nos invitó a ir donde ese doctor que puede sanarnos, perdonando los pecados, porque Jesús dio su vida por esto. Nos está invitando constantemente. Nos desafía a la conversión pastoral. Entonces, todos los documentos que nos ha venido regalando el Papa, nos recuerda, ahora que estamos en los 5 años de lo que es el Amor Laetitia, para reforzar en este año de la familia, que igualmente es año de San José, valores importantes a la figura paterna de San José, pero también bajo lo que es el concepto importante del matrimonio como cristiano. Y ahí nos está involucrando, metiéndonos constantemente el Papa en ese sentido. Hace 25 años, San Juan Pablo II promulgó la encíclica Evangelium Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana. Este santo pontífice presentaba el ejemplo de la Virgen María, que acogió a Dios en el momento del anuncio del ángel Gabriel, y desde entonces se comprometió a hacerse cargo de esa nueva vida que nacía en sus entrañas. Hoy, ante esta pandemia que estamos viviendo y que amenaza la vida humana, recordamos a tantas personas que se prodigan en el servicio de los enfermos, a los ancianos y a los que están solos. Nuestras sociedades necesitan que difundamos más allá de las emergencias, como la de ahora, esa cultura de la solidaridad, del cuidado, de la acogida, contribuyendo a crear un mundo cada vez más humano, con coraje en la palabra y valentía en las acciones. Esto significa responsabilizarnos del que sufre, del marginado, del que no es capaz de avanzar por sus propios medios, porque todos ellos tienen derecho a gozar de la plenitud de la vida, y para todos ellos la Iglesia debe tener entrañas de madre. En estos momentos en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia, los exhorto a implorar la protección de María y la intercesión del Papa San Juan Pablo II para que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida y amada. Así se hallará justicia, paz y felicidad. Que Dios los bendiga. Si yo no tengo una conciencia plena, segura de mí mismo, desde un proceso renovador de Cristo en mi vida, yo no puedo abrirme a los demás. Y queda escondido bajo la manga lo que es el tema de la sinodalidad. ¿Y sabe qué es el problema? Que debe empezar por nosotros mismos, los sacerdotes. Porque muchas veces caemos en la trampa de que yo soy el rey en mi propio castillo, ¿verdad? Y eso se llama capillismo. Y ya los capillismos dentro de la iglesia no cabe. O sea, necesitamos ser solidarios. Necesitamos estar abiertos a los demás. Poner en ejercicio la relación fraterna que debe haber entre nosotros. Por eso la forma procesal que le acaba de hacer a usted, la parte del devenir histórico, lo que ha venido topándonos con la estructura, pero la situación que vivo yo, cristiano, hoy de frente a esa estructura, pero igual mi relación con los demás y con Dios, ¿verdad? Y desde luego con el mundo, por ejemplo, ahí cabe el tema de la Laudate Si del Papa, del cuidado de la casa común, que deberíamos de estar siempre quitándole el polvo y estar recordando, y ahora, desde luego, de cómo vivir esa nuestra vocación dentro de un espíritu de sinodalidad, es decir, de caminar juntos en la vida de la iglesia. Y el pueblo, ahorita que leemos Lamentaciones, ¿no? El pueblo Israel camina en estos momentos en el desierto, Padre. Camina en ese proceso en el que no hay pan, no hay comida, pero ni comida espiritual, ni comida de paz, ni de serenidad, sino que reclamamos, ¿no?, el maná.
reclamamos que no hay agua, pero no es agua viva y queremos de ella, Padre. Necesitamos de ese aliento. ¿Cómo podemos nosotros como individuos, usted como sacerdote, ser en un momento dado ese Aarón que puede tocar una piedra para sacar agua viva? ¿Cómo podemos ser nosotros instrumentos para ser y hacer esta sinodalidad? Sinodalidad. Ajá. Es que nos estamos enfrentando como nosotros, como personas, Padre, a ese mismo conflicto. Y necesitamos buscar, encontrar las formas de volver, ¿no? El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Profeta Isaías. Entonces, desde ahí, yo también me debo comprometer, cuando ya caigo en mi propia conciencia, como cristiano primero y como sacerdote, de la luz que está necesitando el pueblo para que se pueda conducir fielmente bajo la orden y las promesas del Señor. No cabe duda. Que ahí aquí me voy a Gálatas. Vean qué hermoso. Es en el capítulo 5 de Gálatas. Cristo nos ha liberado para ser libres. Manténganse firmes. Usted me preguntaba cómo hacer. Aquí está. Manténganse firmes. No se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. Pensemos que nos está esclavizando, que nos está desubicando, que está haciendo que perdamos el norte, ¿verdad? Y después dice así: miren, yo mismo, Pablo, les digo que si ustedes se hacen circuncidar, Cristo les servirá de nada. Les aseguro de nuevo que todo el que se circuncide está obligado a cumplir íntegramente la ley. Los que buscan la justicia por la ley han roto con Cristo y han caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu, rescata la vida en el Espíritu, la de fe, la esperanza puesta que debemos anhelar siempre en Cristo Jesús, ¿verdad? Para saber que lo que nos anima y lo que nos da centralidad a los esfuerzos que hacemos es el amor y la pasión por Cristo. Oiga, Padre, ¿usted no ve que, o no ha visto en su práctica, en su vida diaria, cómo el ser humano hemos bajado la guardia? Como que esa luz interior ya no nos brilla igual. Usted comentaba el número de suicidios y la intención de suicidio que hay actualmente en el ser humano. De ahí, Perla, es que nos encerró. La pandemia nos encerró. Y al caer en esa burbuja, hoy hay que, ¿cómo ayudarle? ¿Qué estrategias para que esa burbuja se convierta en una burbuja de fe? Y que no pierda la esperanza y que sea de fortaleza. Es lo que yo te decía fuera de micrófonos. Es sacarlos de lo que llamamos el cerebro reptiliano a cerebro límbico, que es el cerebro donde tenemos estrategias, aprendizaje, esfuerzo, cambiar un poquito ese movimiento que hemos de tener, salir de nuestras fijaciones en las que estamos para poder ejercitarnos en función de que hay novedad, de que no tengamos miedo, que esa es una forma en que tenemos que combatir, ¿verdad? La parte lúdica que hoy necesitamos, la parte lúdica dentro de los procesos pastorales, que es importante. Ahorita cuando vamos a la parte de las policías, necesitamos una metodología bajo corriente lúdica que haga que la gente se encuentre, que aprendiendo a aprender, que se sienta desafiado y sobre todo a lograr la firmeza en sí mismo, de que sí podemos en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos cayendo en una trampa también, en una trampa del demonio, luego así abierta y convencentemente, una trampa del demonio. Se los digo porque a mí viene mucha gente a quererme consultar y todo está que me hicieron, que me hicieron un entierro, que si esto es del demonio, que todo, estamos bajo una corriente terrible, más corrientes pseudoespirituales que hay, ¿verdad?, de por medio, que hasta confunden, hasta en nuestra fe católica, proyecciones de espiritualidades extrañas, ajenas al proceso de conversión, ¿verdad?
Sus micrófonos otra vez, padre. Se movieron. A ver qué pasó. ¿Estamos bien ahí, no? Sí, ya otra vez. Okay. Es que se mueven y quedan ruido. Ajá. No. ¿Podría explicar, padre, nos puede explicar la diferencia de esos dos tipos de cerebro para entenderlo un poco mejor? Porque esos términos quizá para mí no son tan claros. No, yo los aplico en el sentido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno habla de las funciones principales del sistema límbico, ¿verdad? La motivación, la preservación del individuo, de la especie, de todo el proceso de información ambiental, todo lo que es el aprendizaje, la motivación, tener la inspiración y todo lo que nos ayude a realizarnos en una conducta positiva. Eso es, digamos, la parte de pasar a ese chip. Eso es lo que queremos, pasar a ese chip. Mientras que ahorita, con la visión anterior, estamos estancados, estamos atemorizados, nos está ganando el miedo, nos está ganando la ansiedad, todo lo que nos hace estar inseguros, la incertidumbre está presente, como les dije hace un ratito, si me vacuno o no me vacuno, que si es malo o no es malo, que escucharon a un sacerdote que dice que esto, que sí, que esto, que no, que el otro, que esto es del demonio, que aquí, que allá, ¿me entiende? Todo eso. Entonces hay que buscar esa estrategia que lo defina a usted y que depende solo de usted hacer ese paso, dar ese paso, a ser firme y seguro de lo que quiere y de cómo vive también su vocación. Padre, ¿podría platicarnos un poco de los problemas que usted ha podido encontrar dentro de la policía? Porque muy probablemente son los mismos que como individuos nos encontramos algunos de nosotros. Vea, tengo un caso ahorita de una personita, de una muchacha que está embarazada, secretaria de una de las oficinas ahí de la policía, que hace todos los trámites y todo eso. Y desde que llega a decir 8 de la mañana hasta así la tarde, con sus llantos y lágrimas, porque se vino a la casa estresada, porque su marido no le correspondió, se volvió muy sensible. Entonces eso llega y lo traslada al trabajo. Entonces los compañeros también se sofocan, quisieran estar ahí al pendiente, ¿verdad?, de que ella esté bien. Entonces lo que ella viene de inestable a nivel de hogar, hace también inestable el ambiente laboral. Y entonces viene y le transmite a uno desde lo que siente, de cómo está viviendo ese panorama familiar y cuánto se ve afectado. Entonces imagínate, ¿verdad? Toda la incertidumbre y la ansiedad que provoca alrededor en el entorno. Y ahora que me hablaba el comandante, me dice, padre, saque más tiempo para que venga, para que acompañe, para que pueda usted pues darle un acompañamiento. Ella se llama auxiliadora para que pueda ella encaminarse un poquito más firme. Entonces, por otro lado, se junta a ella que también le suman, le conectan igual problemas de la casa de otros. Entonces aquí se va haciendo grande, ¿verdad? Se va haciendo grande. Entonces hay un ambiente tenso, un ambiente estresante dentro de la policía. ¿Qué hago yo? Bueno, primero, Dios en el centro. Segundo, vamos a hacer una oración. Tercero, después de la oración, vamos a ver estratégicamente qué nos vamos a hacer para mejorar esto. Pero yo no les hago recetas, la vamos a hacer. Usted va a descubrir desde su perspectiva y su lucha diaria qué puede hacer usted para salir adelante. ¿Ves? ¿Y los aspectos morales de la policía ya? Es como en todo el mundo. Así como en todo el mundo, el aspecto moral, ahorita yo estoy manejando concretamente lo que se llama el principio de probidad. Ay, el principio de probidad en todo lo que son las instituciones de gobierno, que hay que revelar, porque se velan a cada rato esos principios. Uno de los principios de probidad es la moralidad, por ejemplo. Entonces viene el conflicto de relación, la sexualidad, una sexualidad dentro del ambiente policial, Perla, que es puro hedonismo, el placer por el placer. Y todo el lenguaje que se maneja aquí es un lenguaje pansexualista. Todo es sexo. Si están con una hoja y un lapicero en mano, sexo. Si estamos con el teléfono en mano, ahí estamos
viendo pornografía. Entonces, hay una invasión mental que los hace completamente, yo digo, hiperactivos, ¿verdad? Y entonces, esa idea loca de la vida, entonces, ha hecho que se pierda el sentido de la interioridad de la persona, del entrar en el sí mismo de la persona. Creo que hay que procurar llevarlos a la vida interior. Hay que centrarlos a esa vida interior, que es muy importante y es todo un desafío. Eso lo estoy hablando desde el principio de probidad. Padre, nos gustaría mucho, y bueno, lo digo personalmente, que nos explicara un poco más el concepto de probidad. Pero antes de que nos conteste, Padre, y nos comunique esta información, quiero yo invitar a los que nos escuchan a los próximos talleres que va a impartir el Centro de Oración del Sagrado Corazón. El 3 de agosto, vía Zoom, de 7 a 9 de la noche, todos los martes, con una duración de 10 sesiones, vamos a impartir el taller Quiero ser libre, sanación de la codependencia. Y los jueves, de 7 a 9 de la noche, por vía Zoom, vamos a impartir el taller Sanando mi historia. Ya están las inscripciones abiertos y van a ver en esta transmisión los datos donde ustedes pueden comunicarse para obtener mayor información. Excelentes talleres que, así como dice el Padre Eladio, nos van a ayudar a esa sanación interior, a poder entrar en nosotros mismos y poder cambiar actitudes, como también nos lo indicaba el Padre Eladio, en el que la actitud de una persona se infiltra en la sociedad, en nuestra familia. Y si nosotros estamos en una mejor situación espiritual y emocional, también la vamos a poder transmitir a todas aquellas personas que están hasta nuestro alrededor. Aprovecho también para que, si les está interesando este programa, pongan like, hagan clic a la manita y, si está bien para ustedes, suscribirse a nuestro canal. De esa manera van a ustedes a poder recibir notificaciones cuando tengamos un nuevo programa, que, como ustedes saben, son todos los miércoles. Adelante, Padre Eladio, muchas gracias. No, gracias a usted porque ya dio la respuesta a lo que es el principio de probidad. A través de los talleres, usted está precisamente invitando a incorporar a gente a que haga en sí experiencia de probidad. Es decir, vamos a ver, se lo explico mejor. Están llamando a hacer que la gente haga se apostule en la transparencia. Hoy necesitamos necesidad de transparencia. Necesitamos de gente honrada. Necesitamos de gente que cuando dan rendición de cuentas es clara en lo que entrega, de cómo ha sido honesto en su trabajo. Una persona discreta, una persona íntegra, una persona imparcial, lealtad, con un espíritu de servicio, de buena fe. Eso es hablar de principio de probidad. ¿Ves? Y entonces, claro, hoy necesitamos que nuestros líderes de gobierno lo tengan muy claro, porque están acribillando al pueblo, lo están ensangrentando, y bajo esas líneas de corriente socialista que ha venido filtrándose en las esferas políticas, imagínense hacia dónde están llevando a nuestros pueblos, que son los que están sufriendo ahorita, ¿verdad? Padre, yo tenía otra pregunta que quisiera hacerle. Usted está acompañando a los policías. ¿Cómo no? ¿Cómo, dentro de esa misión católica cristiana, cómo se enfrenta el no matarás cuando estas personas están preparándose con las armas, pues para matar? Vea qué interesante, porque la primera actitud que formamos en el estudiante de entrada es cuando tiene el arma en la mano, ¿verdad? Porque yo también hice el curso de armas. Entonces, ¿para qué es esta arma? Sí, entonces usted acaba de decirlo, para matar. Entonces otro dice, para defendernos la vida. Entonces otro dice, bueno, es para defendernos. Ok, cada uno va elaborando un juicio mental sobre el recurso que tiene en mano para defenderse. Pero eso no significa que a mí me da un derecho a matar.
O sea, el arma simplemente es un instrumento que bien manipulado con una sana proyección mental, ya pues la podemos manejar perfectamente sin ningún miedo a que yo tenga un arma solamente para matar, que esos son los delincuentes, ¿verdad? Que la usan solamente para hacer sus fechorías. En el policía, lo que se quiere enseñar es úsenla, pero que traten de nunca ser usada. Sirve simplemente para defender la soberanía del país, para defender una vida, para proteger la vida. Cuando usted les hace una conciencia que tengo un arma para proteger, verás que es diferente. La filosofía del policía es otra cosa. Es otra realidad. Porque él se ocupa de sí mismo, vive el principio de cuidar la vida de los demás. Él sabe que está en orden a un servicio ciudadano, que está para proteger a la ciudadanía. Esos son las clases de ética que nosotros le damos. Por eso también el principio de probidad es una persona con ética. Necesitamos policías con ética. Necesitamos un presidente de la República con ética. ¿Verdad? Perdón que haga así irónicamente para que haga eco, que llegue a las esferas de nuestras instituciones. Es eso. Principios con ética, con probidad, que haga posible mostrarnos con transparencia, con honradez, con integridad, con personas de buena fe que hoy necesitamos. Lamento que hoy, por la línea en que estamos, han querido sacar a Dios de nuestras aulas. Están atacando los templos, botando las cruces. Vieron lo que pasó ahí en China, por ejemplo, ¿verdad? Que mandaron a quitar las cruces de los templos católicos, y eso fue la noticia de esta mañana. Qué tristeza, ¿no? Entonces están perdiendo los valores espirituales. Padre, otra cosa más, dentro de su experiencia, hemos visto en muchos países, incluido aquí el nuestro, el mío, cómo ha habido un abuso en el manejo de autoridad, tanto de las fuerzas policíacas como el ejército o del gobierno. Ese es también un punto muy importante. Viera que yo le contesto con lo siguiente, con la experiencia. Claro. 32 años de estar en la fuerza pública, yo. Todo ha sido bajo cómo disciplinar en el ser humano, sea hombre o mujer, en el sentido de lo que está aportando un uniforme, que con solo el uniforme es un lenguaje que expresa autoridad, que describe lo que es ley, y de cómo ya el uniforme llevado en una persona le dice a una persona buen comportamiento, ¿verdad? Eso hace y genera que dentro del ambiente policial alguien, no confundiendo autoridad con autoritarismo, ¿verdad? Yo expreso con autoridad y respeto desde mi capacidad de servicio a los demás en una proyección humana, cristiana, de servicio. Eso es lo muy importante. Por ejemplo, el coronel, director ahorita de la escuela de policía, donde yo estoy siempre, él habla de Dios, él se sienta a decir, el tiempo que yo le dedico a usted es un tiempo sagrado, para mí vale usted como persona. ¿Qué autoridad? Con solo eso. Manifestó autoridad en sí mismo. No autoritarismo, que es descargar la ira, disciplinar con rigor, eso no. Eso es alimentar la violencia, la agresión. Y entonces en esto, el hecho de que muchas veces se vale de la autoridad para manipular o para explotar o para hacer daño, eso es autoritarismo, eso no es autoridad. El mismo Señor nos enseñó cómo con autoridad se presenta al templo y limpia y purifica el templo, porque esto es casa de oración. Impuso carácter, pero para corregir. Padre, tengo otra pregunta. En nuestros países, en nuestra situación centroamericana en la que está usted, ¿cómo ha afectado esta teología de la liberación dentro contaminó la pastoral de la iglesia? Viera que te voy a decir una cosa, fíjate que está mal dicho decir teología de la liberación confundida con la teología social, porque son corrientes socialistas que nos llevan a una lucha y a veces de clases, lamentablemente. La teología de la liberación es muy sana, porque la palabra misma, liberación,
si usted manipula el concepto de liberación, ¿qué te dice? Dentro de una línea de liberación hace que integrando a Cristo en todos los desafíos de mi vida, me hace ser más humano, soy experto en el mandamiento del amor, y así como me ha enseñado a amarme a mí mismo, yo igualmente seré capaz de amar a los demás. En eso va la proyección de la teología de la liberación. Y yo lo tengo muy claro porque cuando yo me formaba, yo fui uno de los primeros cursos que recibí, teología de la liberación, y después vino otro sacerdote y dije, lo que ustedes aprendieron de teología de la liberación con corriente socialista no vale. Eso es sociología. Eso es sociología. Y que dentro de la doctrina social de la iglesia tiene su proyección, que es en la línea de la promoción humana, alimentando todo el espíritu de solidaridad, más que en un capítulo de asistencialismo, que debe haber asistencialismo, más que todo debe ser promoción humana, enseñando los valores en ese sentido. También es importante, padre, que nos platique un poco acerca de estas corrientes millennials que usted nos platica. ¿Cómo en el hoy, yo siento, es una opinión mía, yo quiero que usted me la conteste, en lugar de humanizarnos, pareciera que nos estamos deshumanizando? Sí, la parte sistémica, porque por ejemplo en la línea de educación ya están cambiando, por ejemplo, todo el sistema educativo en proyección a que antes, usted se acuerda de las clases magistrales. Ahora no, ahora hay que dar una clase haciendo trabajo en grupo. Antes, recuerda, la catequesis para recibir los sacramentos, era haciendo memoria, memorizando todo lo que era la doctrina, le decíamos nosotros, ¿verdad? Que había que aprenderse el credo, que todo eso, que ahora no. Ahora por la corriente, la línea millennial, que nos maneja y nos gobierna el profesor que se llama esto, ¿verdad? El celular, es otra proyección de enseñanza. Y sobre todo, qué cosa más interesante, no sé si usted ha notado, que entre más busca que sea integrada, logrando la colectividad y todo ese desafío, es cuando más egoístas somos, es cuando más individualistas somos, es cuando más solos estamos. Entre mayor estamos conectados al resto del mundo solo por un botón, es cuando hay más depresiones, es cuando hay más soledad, y una soledad mal enfocada, porque es una soledad que lleva a la desesperación. Hay una soledad muy bien ubicada, que es la soledad en la que me hace refrescarme, que me oxigena, que me reta, que me involucra al comportamiento de hoy para lograr una mejor respuesta cristiana, lamentablemente. Entonces, esta pregunta que vos me hiciste es para mí, es lo que desafía hoy, la verdad, sobre todo en atención a los jóvenes del mañana, ¿verdad? Que hoy uno tiene que prepararse. Bueno, la respuesta de cómo está estructurada la misa, por ejemplo, que entusiasme, que ilusione, que atraiga a los muchachos, es importantísimo en respuesta a ellos, ¿verdad? Sí, yo creo un poco y limito y condiciono un poco, por ejemplo, las misas por el Zoom o por el Facebook. Que digo yo, no, la misa es presencial, la misa es comunitaria, la misa es un encuentro con el otro. Y si en la misa a mí no me lleva a un encuentro con el otro, yo simplemente estoy bajo la línea de la fe like, ¿verdad? Y que todo pase y que todo sea rapidito y no más. Y por eso Dios muchas veces está quedando escondido en las gavetas de nuestras casas. Sí. ¿Y cómo han influenciado ahora los influencers en los millennials, ¿no? En el que pareciera que tienen más peso y más validez esas opiniones que valores familiares o sociales en los que hemos quizá nosotros bajado un poco la guardia. De ahí que viene el tema de la misión histórica de la familia. De hoy, ¿qué nos toca predicar? La familia natural, dentro del aspecto de este concepto cristiano. Pero parece que tenemos miedo. Nos está ganando la estructura al modernismo en el que estamos ahora, en los avances de la técnica, ¿verdad? Todos los procesos con que ha avanzado la realidad histórica del mundo de hoy,
Antes teníamos la familia tradicional, luego la familia moderna, después la familia posmoderna. Hoy estamos bajo la línea de la familia cibernética, ¿verdad? En cuanto que, de ahí, si usted ve, hoy por hoy, y sobre todo la pandemia, que ha llegado a enlutar a muchas familias, terriblemente, mucho duelo, mucho dolor, y la iglesia tiene que dar respuesta a esto. ¿Qué hacer ante el dolor de tantas familias que han visto partir a su ser querido a causa del COVID, por ejemplo? Y son muchas, no son contados con los dedos de la mano, no, son muchas, son miles, son cientos, y a veces vienen reclamándole a Dios su suerte. ¿Y cómo está mi respuesta en este momento desde mi perspectiva sacerdotal, pastoral? Entonces, tienen algo que les llene, que les llegue al corazón, ¿verdad? Todo esto es el asunto con los mismos muchachos a través de esa corriente de millennials que estamos hablando. Claro, y cómo es, cómo nosotros como católicos tenemos que explicar o cómo explicar ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso cuando el dolor está presente en una familia. Fíjate que vieras qué hermoso fue haber ido a misa todos esos días escuchando a Pablo en la segunda carta a los Corintios. Hoy, sabes que Pablo fue muy perseguido, Pablo fue muy retado, sobre todo él desde Filipo escribe a Corinto, se vale de un puente de comunicación con Tito, ¿verdad? Que luego se va luego a Éfeso, ¿verdad? Y toda esa cuestión. Y uno va viendo que un Pablo no se sacude violentamente a los ataques, sino que él habla desde Cristo, con Cristo, y una cosa interesante, habla como Cristo, de frente a todos esos retos que él tiene. Y así fue toda la línea de las lecturas de la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Que para mí, bueno, una lectura hermosísima. Ahora vamos a escuchar Génesis, que viene un rescate al valor de la criatura ante el Creador, que es hermoso, que rescatemos de nuevo el concepto de persona. Ojalá que vayamos a misa y nos metamos en el libro del Génesis, porque hay una necesidad de refrescarnos en el valor de la persona constituida como hija de Dios, dignificada por Dios y que descubra sus orígenes y sus raíces. Es importante ese detalle. Si nosotros tenemos respuesta a la luz de la iglesia, con solo ir a misa y ponerle atención a las lecturas, que lamentablemente uno muchas veces va a misa por la carita del cura y no por el rostro de Cristo, ¿verdad? Sí, padre, y ahí yo creo que ahí, en esta parte que usted indica, volvemos otra vez a adquirir cierta identidad que también la hemos ido perdiendo en esta situación, o se encrudece más en esta situación de pandemia, esta situación de información, esta situación de incertidumbre, en esta situación de miedo, en esta situación de enfrentarnos a la muerte. Y entonces nos cuestionamos sobre nuestra propia identidad. Y el asunto de la pastoral, ¿cómo lo maneja, padre? Vea, una cosa importante, la iglesia pasó y está pasando por medio de una etapa de duelo muy fuerte, de ver emigrar muchos sacerdotes bajo la situación de escándalos, no solamente sacerdotes, obispos, no solamente por situación de escándalos, ¿verdad? A nivel sexual, sino también de escándalo por situación de manejo administrativo. Y si se dio cuenta, no solamente el dolor llegó y topó a la puerta de la iglesia, sino también por el dolor de la enfermedad de algunos sacerdotes, y que allá en México fueron miles, cientos de sacerdotes que han muerto por el COVID-19. Entonces, la iglesia ha sufrido en carne propia esta realidad y ha sido, bueno, pobrecito el Papa Francisco por lo que le ha tocado. Pobrecito el Papa Francisco por lo que le ha tocado, porque le ha tocado un desafío tan fuerte en este siglo XXI de cara a lo que es este momento culminante de la historia, en donde decimos, bueno, ¿y hacia dónde va nuestra fe? ¿Será que nos vamos purificando, pero como respuesta de la iglesia? Y ahí rescato de nuevo el tema de la sinodalidad en la que el Papa nos está metiendo, y que yo estoy con los ojos muy abiertos, viniendo a ver qué
cómo nos van a proyectar nuestros pastores de frente a este gran desafío. De aquí, por ejemplo, al año de la redención, que es en el año 2033, ¿verdad? Donde celebramos los 2000 años de la resurrección de Cristo. Usted insiste mucho en esta parte. ¿Cuáles son esos principios, padre? Usted habla de unión, habla, bueno, más bien de unidad, habla usted de conjunto, habla usted de pueblo, de iglesia, ¿no? ¿Cómo entenderlo de nuestra parte individual? Fíjate que los principios de la sinodalidad proyectado al sínodo es el compromiso. Lo primero que ponen, una palabra grande así, compromiso. Me imagino que nos van a refrescar muchísimo. ¿Qué compromiso tenemos hoy frente a los retos sociales, al reto político, al reto cultural inclusive, porque se llama inculturizar el evangelio? Ya me imagino, eso va a estar, súper apasionante, ¿verdad? Me encantaría estar ahí metido, ¿verdad? Ese tema de compromiso es muy importante. Y luego otro tema, bueno, ya que tiene que ver la parte interior de la iglesia, todo como la iglesia ilumina. Ustedes saben ahorita el conflicto casi está dado en Alemania, con toda la situación de que comulgaron o no comulgaron los protestantes. Y el otro principio es el principio de misión. Misión. Ahí nos va a enfocar los considerandos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la misión frente a todo esto? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Yo diría a los próximos 10 años. A los próximos 10 años. Porque a mí me encanta, si usted ha visto, la proyección de la iglesia ha sido por décadas. Si de aquí nos lleva al año 2023, que va a ser el cierre del sínodo, ¿cuánto falta para el año 2033? Después del 2023, 10 años. 10 años. En 10 años, ¿qué nos va a poner entonces? ¿Qué vamos a hacer en esos futuros 10 años? De 2023 al año de la redención, que es el año 2033. Que a mí me gustaría estar vivo ese día, del 2033. Le pido al Señor que me dé salud. Debe ser muy bonito ese 2033, ¿verdad? Sí, padre. Y otra cosa más, padre. En esta situación en el que el mundo gime dolores de parto, voy a llamarlo de esa manera, en que el pueblo, como usted lo leyó en Lamentaciones, está pasando por situaciones difíciles. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo acompañar ante esa soledad, entre ese vacío, para presentar a ese Dios misericordioso, amoroso, que está presente en esto también? Ay, vieran que me encanta esa pregunta, porque yo digo que tenemos que hacer un trabajo de hormiga. Es un trabajo de hormiga. En cada persona con que yo entro en relación, me encuentra o yo le encuentro, y hay una inquietud, y hay una necesidad de ser atendido, lo que sea, como sea, dar esa imagen de Cristo al lado, al presente, ahí en el momento en que vive. No hay cosa más bonita que eso. Mi trabajo pastoral es de persona, es personal, no es del cemento, como digo yo, sino es un trabajo personalizado. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el momento en que te veo, me importas tú, y me importas tú integralmente. Me importa que estés bien, me importa que vivas una relación con Dios, me importa que no andes amargado en la vida, me importa que significas mucho, que vales Dios. Qué muy importante eso en el cristiano. Tú vales Dios, ¿verdad? Recuerde que desde el momento, y ustedes lo han predicado, lo siguen predicando y hacen una pastoral hermosísima, que es rescatar el valor de la vida desde el momento de no desde la concepción, sino desde la implantación y desde antes de implantarse, ¿verdad? Lo que es el espermatozoide con el óvulo, que ya rescatamos el valor de la vida, ya Dios venía. Desde el momento de la implantación ya Dios venía en esa criatura. Y entonces, si ya Dios venía con nosotros, ¿por qué? Porque ahí se cumple el profeta Jeremías. Antes que te formaras en el vientre, ya yo te conocía y te consagré. Y te hice profeta de las naciones. O sea, imagínense, ya desde antes de formarnos, estamos en el pensamiento de Dios. Ya Dios viene en el cigoto, en el embrión, y después del feto, y después en el momento en que nace. Y de todo lo que nosotros enseñamos ahí en los centros de oración, ¿verdad?
es rescatar eso. Ok. Otra cosa más, padre, que yo también quisiera preguntarle. Estamos también viviendo en una fe instantánea, buscando en esa fe instantánea una felicidad instantánea, un estar bien, un sentirnos bien, y nos olvidamos de nuestra parte activa en el que esté bien el otro o en el que estemos bien todos. Es lo que ha hecho la pandemia, encerrarnos. Este momento de hacinamiento que estamos nos hace ser egoístas. Mientras yo esté bien, y a mí no me importan los demás. Y eso ha pasado muchísimo ahora en el clero, porque al estar encerrados en nuestras parroquias y no salir y relacionarnos con los demás, a mí no me importa el otro, como lo esté pasando, o qué sé yo. Eso es consecuencia de la situación ahorita ambiental y cultural en la que estamos viviendo, ¿verdad? Y ahí tenemos que dar como respuesta también nosotros una opción también, que es lograr el valor de la convivencia. Y el Papa lo predica mucho igual. A veces nosotros con un gallo pinto en Costa Rica o nosotros con un arroz con frijoles, ¿no? Tenemos que vivir en ese compromiso del que usted nos habla. Así ¿no? es. De esa fe de 24 horas, de un compromiso permanente, como esa parte en que yo entiendo que mi misión no es durante un ratito, sino mi misión es permanente y mi compromiso tampoco es si me conviene y en lo que me convenga, sino que debe permanecer fundado, que sea Jesús nuestra roca, que sea Dios nuestra plataforma para estar parados y desde ahí actuar. Y sobre todo transparente y permanente, que yo creo que el Papa hace por ahí nos va a ubicar. Transparente y permanente, para poder ser coherentes a la luz del Evangelio que estamos llamados. ¿A qué le llamamos transparente, padre? Transparente es que si la Iglesia lo ha sido y ha procurado el Papa con lo que ha hecho hasta hoy y en lo que es el desafío propio de mi vida como tal, pues yo tengo que ser como soy, pero sin andar agachando la cabeza, expresión de ser libre, de que nada tengo que tapar. ¿Ve? Mostrarme como soy. Bueno, y ahí otra vez reafirmamos los talleres, padre, y la misión que tienen todos los centros de oración de la Sociedad de Centros de Oración de Nuestra Señora de Guadalupe, porque al tener menos heridas, puedo ser más transparente, porque me conozco un poco más y de esa manera no tengo que utilizar caretas de algo que quiero cubrir porque no me conozco ni quiero que me vean. Ay, bien, le voy a responder con Gálatas 4. A ver. Sí, el capítulo 4, en el versículo concretamente 19. Hijitos míos, esto lo acaba de decir, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, quisiera estar allí. ¿Ve la misión? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué le digo? Le pregunto a usted, de Perla, ¿siente usted que ya Cristo ha sido formado en su corazón, en su manera de pensar, en sus acciones, en su forma de ser miembro de una familia que está al lado de sus hijas, que tiene retos que se plantea, que profesionalmente se hace competente a la luz de la palabra que la llama precisamente a ser misionera en ese ambiente? Entonces, hasta que Cristo sea formado en ustedes, quisiera estar allí ahora mismo para cambiar el tono de voz, porque yo no sé qué hacer con ustedes. Bueno, ya eso es la parte de Pablo, ¿verdad? Imagínense, así está el mundo de hoy. Necesitamos aprender a ser Cristos. Decía San Agustín. Agustín decía, cuando voy a misa y comulgo el cuerpo de Cristo, me convierto en su cuerpo. Imagínense. Esa conciencia a la que tenemos que llegar. El día en que voy a misa y comulgo el cuerpo de Cristo, me convierto en su cuerpo. ¿Sí? Es desafiante. Ese es un reto, ¿verdad? Muy grande, porque tenemos que ir transcurriendo la vida, ¿no? Y yo creo que esa misión, pues nunca termina, ni nunca terminará, gracias a Dios,
porque siempre tendremos que ir a buscarlo. Porque cuando sufrimos, Padre, ver a Dios en nuestro sufrimiento y ver a Dios en el dolor, ¿no? A veces nos es fácil, pero a veces nos es más difícil. ¿Y Dios quiere que usted sea feliz? Uh-huh. Dios te hizo para que seas feliz. Y cuando nosotros predicamos desde la moral cristiana, la opción fundamental del ser humano es vivir, y cuyo proyecto de vida es ser feliz, entonces pues, está llamado a realizarse. Y como decía por ahí, que fue quien, un filósofo, Aristóteles fue. Entonces la moral a mí me sirve para hacer surgir un ser humano bueno. Y dentro de esa bondad está ahí Dios presente. Uh-huh. Y Dios te hace bueno, y eres bueno, ¿verdad? Eso es lo que se llama, dentro de lo que decía Monseñor Gerardi, ¿verdad? Y cada vez que yo toco a un ser humano, estoy tocando la carne de Cristo. Qué bonito a partir de ese principio, ¿verdad? Toco la carne de Cristo en el ser humano. Por eso la lucha de los centros de oración a combatir abusos, agresiones y todos esos comportamientos que deforman a la persona, y ustedes lo combaten precisamente con sus enseñanzas, ¿verdad? Yo, en el próximo encuentro de la asamblea, es importante que cuando los reciban, van a tener que hacer una dinámica de cómo desinfectarse. Venimos de una etapa de que para poder entrar de lleno y asegurarnos nuestros status quo, necesitamos en este momento desinfectarnos. ¿De qué tenemos que desinfectarnos? ¿Qué hemos venido cargando? Miedos, que hemos venido cargando inseguridades, que hemos venido cargando pánicos, que hemos venido, y sobre todo hasta los mismos líderes de los centros de oración. Hay una señora que es líder de comunidad y todo eso, de aquí de la parroquia, bueno, vive cerca, y es líder de comunidad, y esa mujer se encerró 4 meses con un pánico y unos nervios que le digo, usted ni le salga a ponerse en el Zoom para animar a la gente, porque usted primero hay que animarla. Entonces, los miedos hacen que nos ajustemos un poquito, las inseguridades, el conflicto económico que esto generó igualmente, porque ya de tener un salario completo pasó a tener la mitad del salario, y todo eso trajo ciertos contrastes en la vida de la familia, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ves? Bueno, ves, Perla. Yo sé que usted tiene que oficiar misa dentro de un ratito. Sí, tengo misa ahorita. Sí, yo quiero agradecerle mucho su participación. Me quedo con muchas ideas y con muchos sentimientos para seguir trabajando en ellos, y espero que también las personas que nos escuchen también tengan ese mismo interés. Mi situación ante Dios. Yo me quiero quedar con esta parte de desinfectarnos para hacernos más humanos. Desinfectarnos para, como usted dice, en cada Eucaristía, percibir que yo soy en ese momento el cuerpo de Cristo. Amén. En ese momento en que yo pueda tocar a otra persona, pueda saber que estoy tocando a Jesús mismo. Amén. Usted, Padre, ¿con qué le gustaría cerrar esta plática? Bueno, agradeciéndole a Dios primero para que su gracia sea la que esté en nosotros, la que hemos recibido en el bautismo, que nos ha hecho ser Espíritu Santo, vivir el Espíritu Santo, reforzarnos, invitar al Espíritu Santo en todos los acontecimientos de nuestra vida, para que seamos luz para los demás, para que su grandeza se manifieste a través de nuestras acciones. Todo eso te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, que Dios me los bendiga. A usted más, Padre. Y nos vemos en noviembre en la Asamblea de la Sociedad. Y ahí los tengo. Ahora los tengo en misa, ahora voy para misa. Sale. Bendiciones. Gracias. Debe trabajar de noche, se despide de su casa, deja un beso y un abrazo y elevando una oración. Pide a Dios que lo proteja, que se encargue de su causa. No sabe si vuelva pronto
por servir a su nación. Son los hombres y mujeres de una institución valiosa, nos protegen día y noche, ellos tienen vocación para salvar nuestras vidas. Ahí está mi policía, si alguien quiere hacernos daño, nos brindan su protección. Gracias amigo policía, por cuidar de mi familia, centinela de la patria, por brindarnos tu amistad, porque siempre estás conmigo, por cuidar nuestros caminos. Aunque tú no me conoces, me defiendes con valor y estás dispuesto a dar tu vida. De la mañana y el frío no lo acobarda, mientras todo mundo duerme, él patrulla con amor. Se escuchan voces de auxilio, alguien necesita ayuda, de inmediato se prepara, acudiendo este clamor. El sonido de un disparo se ha escuchado en la distancia, una bala traicionera ha herido su corazón. Él se aferra a su vida, pero ya no hay esperanza. Y mientras está muriendo, él recita una oración. Gracias amigo policía, por cuidar de mi familia, centinela de la patria, por brindarnos tu amistad, porque siempre estás conmigo, por cuidar nuestros caminos. Aunque tú no me conoces, me defiendes con valor y estás dispuesto a dar tu vida. Con honor ha defendido los colores de la patria, la familia que ha adoptado con aprecio y con amor. Demostrando sacrificio, abnegado por su raza, Dios dará la recompensa y también su bendición. Gracias amigo policía, por cuidar de mi familia, centinela de la patria, por brindarnos su amistad, porque siempre estás conmigo.